Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 9 al 16, donde dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta allí la palabra del Señor. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde, de la noche. De modo que la hora sexta eran las 12 de la mañana. A esa hora Pedro ya tuvo hambre. La azotea era el lugar donde se acostumbraba a orar y a meditar. Los judíos siempre buscaron los lugares altos para contactar con Dios. Conforme a la antigua ley, había ciertos alimentos que no debían comer. Se consideraban impuros o inmundos, y tan solo tocarlos contaminaba. Esto hacía difícil la relación entre los judíos y los gentiles. Los judíos llegaron a considerar que incluso tocar a un gentil también contaminaba. Y llegaron a considerarlo también inmundo. Esto es algo que sin la menor duda dificultaría la extensión del evangelio. La visión de Pedro quiso mostrarle que no debía ser así. No debía ver a los no judíos como animales, y así como los judíos. La lección que Dios da a Pedro a través de esta visión es que Él ha derribado las barreras que alguna vez había establecido para separar a su pueblo de las naciones que los rodeaban. Que aquellos animales descendieran del cielo significaba que Dios los había limpiado. La invitación de Dios a que los comiese indicaba que estaba dispuesto a redimir también a los gentiles, por lo que Pedro y la iglesia entera debían cambiar su modo de pensar. A pesar del hambre que Pedro tenía, se negó. Dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda he comido jamás. Por 3 veces Dios le repitió la orden. ¿Creen que le resultó? De ninguna manera. Aunque Pedro quería servir a Dios, había cosas que a él no le gustan fáciles, porque iban en contra de lo que había aprendido de sus mayores. Pasa con lo que las cosas que debemos, es decir, a veces hay algo que forma parte de nuestra costumbre o de nuestra cultura y Dios nos dice que debemos dejarlo. ¿Y nos resulta fácil? No, nos resulta difícil, pero debemos obedecer. Ante la visión, Pedro no habría, antes de la visión, Pedro no habría pasado de ningún modo. Después de la visión, supo que debía hacerlo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y se lo ordenó. Queridos hermanos y amigos, Jesús habló del asunto de los alimentos en Mateo capítulo 15, versículos del 17 al 20. Cuando dijo: ¿no entendéis que todo lo que entra, todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la letrina.
Marcos 7 del 18 al 19 aclara, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿No es increíble que a estas alturas haya creyentes que sigan considerando impuros ciertos alimentos, cuando Dios los está limpiando aquí? Se encargará de decirnos que de todo lo que se vende en la carnicería podemos comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Capítulo 10, verso 25. También en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, enseña que quien se niega a comer ciertos alimentos que Dios creó, se apartó de la fe, apostató, escuchando espíritus mentirosos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No necesitas preguntar si puedes comer morcilla o si puedes comer cerdo. ¿Cuánto tenemos que aprender aún, no? ¿No creen? Yo el primero. Meditemos en estas cosas y procuremos obedecer a Dios siempre. A Pedro le costó. ¿Cuántas veces tiene Dios que decirnos las cosas para que obedezcamos? ¿Resistimos a Dios? ¿Le damos trabajo cuando quiere que hagamos algo? Que Dios nos siga ayudando día a día a fin de ser útiles instrumentos en sus manos, para que el mensaje del Evangelio no encuentre estorbo en nosotros ni en nuestras posturas religiosas. Que Dios os bendiga.